que tuviéramos una presentación preliminar, si ya queda muy poco tiempo para el 5 de diciembre, queda una semana, semana y media. Entonces, lo que quiero pedirles es esto, hacer la presentación como acordamos el 5 de diciembre, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, ya tenemos el salón. En cuanto Alex me confirme, pues se los haremos saber en qué lugar nos vamos a reunir. Y el miércoles les pido, por favor, que envíen desde temprano sus presentaciones, su nota metodológica para que yo pueda revisarlas, ¿de acuerdo? Y, quiero, pedirles que realicen un último ejercicio, ese sería por equipo. Es un examen pequeño serían 2 cuestionarios, un cuestionario nuevamente de reservas más corto que el que hicieron hace unos días, y mucho más cortito, y otro que sería de riesgos financieros. Estos 2 cuestionarios yo ya los tengo listos, se los podría enviar, mañana o el viernes. Solo quiero asegurarme de que podamos concluir el material para que lo puedan resolver, y lo harían en equipo. O se los puedo dar el domingo y entonces ustedes me lo mandarían el martes, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma concluiríamos el semestre. ¿Hay algún comentario, alguna duda o algo que quisieran acordar en fechas? No, ¿O solamente es el claro lo que les cuestionario. estoy comentando? El cuestionario si queda el domingo es para el martes, ¿verdad? Chicos, ¿Sí nos escucha? Hola, buenos días. ¿están de acuerdo lo que les estoy comentando? Sí, Ok, de todas formas lo voy a poner por correo para que estemos todos en el mismo canal, ¿de acuerdo? Bueno, la semana pasada pudimos revisar algunos conceptos básicos de riesgos financieros. Riesgos financieros no es trivial, como no lo fue tampoco los riesgos de suscripción que tienen que ver con nosotros como actuarios, pero quizás son los que estamos más asociados, ¿no? Entonces decíamos, esta presentación se las voy a compartir, o no sé si ya se las compartí, pero se las voy a compartir. Habíamos dicho que había una manera o varias maneras de medir los riesgos financieros. Y decíamos, oye, bueno, pues todo se simplifica si nosotros somos capaces de poder asociar o describir el comportamiento de un portafolio financiero o de un instrumento financiero a partir de una distribución de probabilidad, porque si es así, ya puedo yo calcular todo, ¿no? Puedo calcular los momentos, puedo calcular los percentiles, y hacer eso pues me facilita la vida porque entonces ya podría yo utilizar estas medidas que pues son más básicas, ¿no? La medida de variación entre la media y la varianza o la desviación estándar, y eso ya me genera una primera idea de dónde se encuentra esta variable L, que es mi variable de pérdida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Habíamos dicho nosotros que el portafolio o el valor de un portafolio lo íbamos a considerar que si era negativo era una ganancia y que si era positivo estaba generando una pérdida ese portafolio. Además, habíamos visto que pues no es trivial medir la eficiencia de un portafolio financiero porque pues tenemos justamente variables aleatorias, ¿no? Y habíamos dicho que el valor de un portafolio lo podíamos obtener a partir de un logaritmo, aplicando el logaritmo del precio actual respecto al precio inicial o anterior.
y con eso nosotros podríamos obtener el logaritmo del rendimiento, y eso ya se aproximaba a una tasa efectiva de rendimiento. Vimos la clase pasada la función de acumulación y vimos que entonces el valor del portafolio sería una sumatoria de unas lambdas is, ¿no? Por el valor del portafolio y una exponencial, por una exponencial. Y introdujimos o dimos una idea de que pues sí había muchas medidas de variación, entre ellas esta, que fue la que revisamos la semana pasada, y otra que es muy común o que ya es muy fácil obtener, como decía yo, ya que conocemos la distribución de probabilidad del portafolio, pues entonces puedo calcular percentiles. Y un percentil muy utilizado en muchos lados, no nada más en medidas de riesgo, sino riesgo financiero me refiero, sino en medidas de riesgo actuarial, que es el VAR, el valor en riesgo. El valor en riesgo es la pérdida máxima probable que podríamos esperar en un portafolio, porque es el percentil al 99% o al 99.5%. Esta es la manera en que nosotros podríamos representar ese valor en riesgo. Para una variable aleatoria de pérdidas y un nivel de confianza alfa, que este nivel de confianza es el que siempre vamos a querer que sea lo más grande posible, ¿no? Entonces nosotros buscaríamos que esta alfa esté en el 99.5, 99%, y entonces el VAR va a ser el valor ínfimo de esta variable aleatoria que esté en los reales, de tal suerte que la probabilidad de que esa variable, esa pérdida, se encuentre por abajo de un valor X, es decir, por abajo del percentil, sea mayor o igual a una alfa. Aquí quise poner cómo se ve el VAR, usamos esta palabra VAR o esta abreviación de VAR para muchas cosas, entonces solamente para que estemos como en el mismo entendido que si VAR con la V mayúscula es varianza, con la V minúscula es varianza muestral, la V mayúscula y la R mayúscula es valor en riesgo, y si luego pongo V mayúscula, A mayúscula, R mayúscula, me estoy refiriendo a un vector autorregresivo. ¿Cómo se interpreta el VAR? Bueno, como decíamos, es un valor acumulado, es una pérdida acumulada a un cierto valor, que es ¿no? Aquí está más o menos dibujado. Esta es una función de distribución porque es acumulativa, y entonces yo estoy viendo que a un valor alfa quiero yo obtener el valor en riesgo lo más alejado posible, porque es lo que yo quiero es la mayor cantidad de pérdidas, es decir, la pérdida máxima probable. Y pues aquí yo no tengo inversión, porque si se fijan, yo de este lado derecho lo que tengo es abierto el lado derecho de cada una de estos subconjuntos, entonces no tengo realmente una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es el VAR? El VAR es el valor en que la pérdida no va a superar, o sea, no va a ser mayor que esa alfa de confianza, de valor de confianza. Esto es lo que más o menos habíamos dibujado cuando vimos en términos actuariales la reserva. Decíamos, oye, la esperanza de la variable aleatoria de pérdida, que en el caso de los seguros de corto plazo dijimos es frecuencia por siniestro medio. Esta esperanza pues es el mejor estimador, es el BEL, y el VAR, la diferencia del VAR y la esperanza, pues para nosotros desde el lado actuarial representaba la desviación, ¿se acuerdan?
Pero ¿qué representa entonces para la parte financiera? Bueno, si yo le quito o hago esta resta, lo que obtengo es el valor en riesgo en el punto más lejano, que es el VaR, menos la esperanza o la media. Si yo quisiera entender cómo es el modelo de capital en Basilea II, desde solamente viendo el riesgo de mercado, esto es solamente viendo el riesgo de mercado y considerando que el riesgo de capital es un modelo interno que se está modelando de manera interna, es decir, que no se está usando un modelo externo, que un modelo que alguien más haya hecho, sino que la misma empresa genera su propio modelo, ese es el modelo interno. Va a ser el máximo entre el VaR, ¿sí? Y esta suma de estas particiones de este VaR en intervalos más pequeños, más un requerimiento de capital específico. Esto es el requerimiento bajo Basilea II de capital para el riesgo de mercado. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros suponemos que L es mi variable de pérdida, que es la variable aleatoria que mide la pérdida o la ganancia de un portafolio financiero, en este caso, que es la variable de interés, ¿no? Si suponemos que esta es una distribución normal, entonces, si se distribuye como una normal, pues sabemos que la normal es una distribución continua, y entonces lo que yo voy a querer es esto, ¿no? Que la pérdida se encuentre por debajo del VaR. Es decir, que la función de distribución de este VaR sea igual a una alfa. Aquí lo que hacemos es estandarizar para obtener una normal en el 0,1, normal estandarizada. Quitamos la media y dividimos entre la desviación estándar. Y entonces lo que obtenemos es el famoso valor Z, que es el que se va a encontrar por debajo de esta diferencia del valor en riesgo menos la media entre el alfa. Y entonces esta función de distribución evaluada en esto está mal, esto es sigma, no es alfa. Ok. ¿Esto qué es? Pues esta función de distribución va a ser la phi, la famosa phi de x, que es justamente la distribución normal evaluada en este punto, ¿no? Y entonces el VaR, ¿quién es? Si es una distribución normal, es la media más esa función, más esa función de desviación estándar por la inversa de la normal, ¿no? Entonces esto aquí significa que es igual a la esperanza de L más la raíz cuadrada de la varianza muestral por n y por algo, ¿no? Entonces, este VaR min, que es la diferencia del VaR y la media, es sigma por la inversa de la normal. Decíamos también, es que déjenme mover porque me está dando el sol en la cara. Como estoy aquí en el estacionamiento, está dando toda la cara de sol. Espérenme tantito, déjenme mover un poco. Ahí ya. Que no alcanzo a ver ni la pantalla. Ok, ya. Hay otra medida que es el expect shortfall. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es eso? ¿O en sus cursos de finanzas lo vieron? Sí, me parece que era una Hola, vez, hola, ¿me están viendo? ¿Sí? ¿No lo vieron en algún curso de finanzas, chicos? Nada más díganme si sí o si no.
¿no? Quisiera alguien contestar si vieron esto, el expect shortfall. Hola, hola, hola. Creo que no nos escucha, maestra. ¿Alguien me quiere contestar, por favor? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí nos escuchan. No, yo no los escucho. Yo no los escucho. Le está hablando un compañero. No lo escucho. Hola, hola, ¿ahí ¿me escucha, maestra? Ah, sí, ya te escucho, sí, ya. Ok. Sí. Le estaba diciendo que era una vez rebasada el bar, Ujú, ¿cuál es la máxima pérdida esperada? ajá. Entonces estamos hablando del otro extremo, ¿no? O sea, el extremo me refiero de la cola. Si yo me regreso, voy a regresarme aquí a esta distribución. Si hasta aquí está el bar, este pedazo que ya no es bar, este es el tail bar, es la cola. Voy a calcular ahora aquí, en este pedazo. ¿Por qué será importante calcular ahí en ese pedazo? Bueno, fíjense que en los seguros de daños esto es indispensable, porque son los seguros de daños, como por ejemplo los ciclones que han ocurrido, los huracanes, no ocurren cada 8 días, ¿no? Pero cuando ocurren, pues son catastróficos, ¿no? Entonces, estos eventos son muy importante medirlos porque se encuentran justamente aquí en la cola. Son poco frecuentes, pero el impacto es muy grande. Entonces, sí, justo el expect shortfall es eso, es la esperanza condicional de la tabla, de la cola, perdón. Es decir, es la esperanza de que ocurra la pérdida, dado que la pérdida superó el VAR. Es el promedio de la pérdida, si la pérdida está por arriba del VAR, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay varias, Sí. hay una, ¿mandé? Y bueno, hay una manera de representar esto, esta cola. Si este es el promedio de las pérdidas, una manera de representarlo es esta. El T-bar, que es el valor en riesgo en la cola porque es la cola de la distribución, va a ser 1 entre 1 menos alfa, porque si el alfa era para generar el mayor nivel de confianza para ubicar a la pérdida hasta el valor máximo de pérdida, que es el VAR, pues el 1 menos alfa es lo que quedó en la cola, ¿no? De la integral que va desde alfa, que es hasta donde llegó el VAR, hasta L, que L, si estamos pensando que supera al VAR, pues va a ser toda esta área. Y justo es el promedio de los VAR. ¿Cuáles son las propiedades? Pues el T-bar es mayor al VAR, ¿sí? Y este CTE, que es la esperanza condicional de la cola, pues es mayor al VAR, para toda alfa que se encuentre entre el 0 y el 1. Si mi variable aleatoria es continua, entonces el T-bar va a ser igual a esta esperanza condicional. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunas medidas de coherencia en los riesgos. ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Bueno, ¿cómo sabemos si una medida es buena o no? Si la medida de riesgo que estamos
utilizando es correcta o no. Bueno, pues están las medidas de coherencia. Con eso es con la manera en que nosotros podríamos determinar si la medida de riesgo que tomamos fue la adecuada o no lo fue. La primera es subaditividad. Dice que el riesgo de la medida de riesgo aplicada a la suma de dos riesgos es menor o igual a aplicar o a medir el riesgo de cada uno de estos dos portafolios. ¿Y eso a qué se debe? Habíamos dicho que existe la correlación, ¿no? Y entonces, pues si yo tengo la suma de estas dos variables que si están de alguna manera correlacionadas, la suma va a ser menor, la suma aplicando la medida de riesgo a la suma de estos dos portafolios, que sumándolos de manera independiente. Monoticidad, ¿qué es? Bueno, si el riesgo o la medida de riesgo del portafolio A es menor a la medida de riesgo del portafolio B, significa que el portafolio A es mayor al portafolio B. ¿Qué significa esto? Es decir, si una cartera que es A tiene más valor que la cartera B, no podría ser más riesgosa que la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que haya homogeneidad positiva? Bueno, pues que tengo un escalar, ¿no? Y entonces ese escalar pues puede salir del valor de riesgo. ¿Qué significa la varianza? Bueno, fíjense que aquí el escalar es lineal, no como ocurre cuando nosotros calculamos la varianza, que el escalar sale elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, a ver, no sé si se alcanza a ver bien. ¿Ya se ve más? Sí, ya sé más. Ok, espérenme, entonces primero me cambié de hoja. Ok. Vamos a ver este de monoticidad. Fíjense. Una cartera de seguros totales es mucho más rentable que una cartera de seguros temporales. Entonces, el riesgo, la medida del riesgo financiero en la cartera de totales debe ser menor que el valor en riesgo de los seguros temporales. Por ejemplo, este escalar, si cambia la moneda que está utilizando para comprar un escalar, debe cambiar el riesgo por el tipo de cambio. Entonces, este escalar lo puedo ver como el tipo de cambio, ¿no? Esta varianza, fíjense, voy a agregar a una cartera, a un portafolio libre de riesgo a una cartera que ya existía. Esto no va a generar cambio en el riesgo. Por ejemplo, si medimos el riesgo de suscripción agregando ingresos no variables, como son, por ejemplo, la prima por incremento de la calificación, el resultado mejorará en esa cantidad en todos los resultados posibles. ¿De acuerdo? Algunas de estas medidas las van a utilizar en el ejercicio que voy a dejar por equipo. Insisto, esta presentación ya se las compartí o no. ¿No, verdad? No, esta creo que todavía no. ¿No, verdad? Ok, necesito que esta la revisen porque con esta van a realizar el último ejercicio antes de su presentación final, ¿de acuerdo? Bueno, también podría yo revisar el riesgo de mercado a partir de medir las varianzas y las covarianzas, ¿no?
Entonces, es un método sencillo, es fácil de estimar, pero aquí no tengo colas pesadas. Y entonces por ejemplo, si quiero sacar la matriz de varianzas, pues es una matriz, cuadrada, ¿no? Y mi matriz, de covarianzas es esta, donde voy a tener a la varianza y a la covarianza. ¿Cómo, veo yo a un portafolio de inversiones o a un portafolio financiero? Vamos a regresar a la medida que vimos al inicio o hace la semana pasada, que tenía que ver con el portafolio. ¿Qué es lo que yo tengo? Si yo tengo una colección de alfas, estas alfas es el dinero que estoy invirtiendo en cada una de las acciones y tengo y acciones. Acuérdense que un portafolio financiero, y a ver, para los que son financieros, espero no decir una tontería, ¿eh? Yo puedo crear un portafolio financiero de varias formas. Una manera es hacerlo de manera conservadora, que sería, pues, por ejemplo, invertir en CETES, ¿no? El subyacente es el valor del CETE, pero podría usar otros mecanismos para invertir, que sería utilizando otros subyacentes, que podría ser el valor del petróleo, el valor del maíz, etcétera. Entonces, el activo o el valor subyacente es el que va a dar el movimiento en el valor de la inversión del instrumento financiero. Y pues esos instrumentos son varios, ¿no? Son los derivados, ¿no? Opciones, futuros, swaps. Hay una colección vasta de instrumentos financieros. En general, si yo los quisiera ver como invertí en acciones, podría representarlo de esta manera, ¿no? Como una colección de precios o de montos que invertí en distintas acciones. Y que esta variable aleatoria X es un vector aleatorio normal multivariado, donde XY, fíjense que representa la XY. La XY ya habíamos visto al inicio que la XY estaba representándonos, que era la variable aleatoria porque estaba representando el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Pues es el logaritmo del rendimiento de la acción. Y entonces aquí regresamos al valor del portafolio, ¿no? El valor del portafolio va a ser cada precio, o sea, cada monto que invertí por uno más el logaritmo del rendimiento. ¿Quién es esto? 1 más X más o menos se distribuye se distribuye como una exponencial a la X. Y esto se aproxima como el logaritmo natural del precio final entre el precio inicial, que fue lo que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, el valor del portafolio va a distribuirse como una normal con estos dos elementos. ¿Qué son estos dos elementos? Pues los dos parámetros que tiene la normal, la media y la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo voy a tener ganancia y cuándo voy a tener pérdida? Bueno, fíjense bien. Ahora, la ganancia la voy a representar como un valor positivo. Fíjense. Va a ser el valor del portafolio menos esta suma de las alfa i's. Y esto se va a distribuir como una normal con estos dos parámetros. La pérdida es la L, la función de pérdida es L. Entonces, mi ganancia es menos G, ¿de acuerdo? Y entonces, esta menos G, pues es un vector
que va a ser la suma de las alfa i's menos el valor del portafolio. Si yo calculo el VAR, entonces puedo comparar los portafolios o dos portafolios, A y B. ¿Más o menos claro? Sí. Sí. Ok. Estas fórmulas las van a usar ustedes para calcular el valor de un portafolio pequeñito de un conjunto de precios y van a darle una interpretación a los resultados. Son 10 valores diferentes de esos, son 10 precios diferentes, perdón. Bueno, esto ya lo habíamos más o menos comentado. El riesgo de contraparte es cuando alguien no puede pagar sus obligaciones financieras. ¿Qué es el riesgo de crédito? Fíjense, ¿quién está en el riesgo de contraparte? Que alguien no sea capaz de pagar sus obligaciones financieras. El reaseguro es un riesgo de contraparte, porque hay un contrato, se establece un contrato con el reasegurador, ¿están de acuerdo? Y el reasegurador podría declararse insolvente. Eso para mí representa que no va a poder pagar sus obligaciones. ¿De acuerdo? Riesgo de crédito es algo distinto, ¿no? Riesgo de crédito, ¿qué es? Un crédito, o sea, pido prestado. Entonces es la posibilidad que existe que esta persona o esta entidad no pueda pagar la obligación o la deuda. Y en los riesgos del crédito, es decir, cuando hacemos un préstamo o pedimos un préstamo, pues ¿quiénes están? Oye, pues está el incumplimiento, que es que la persona que debe no pueda pagar. Está el de concentración, es decir, que haya muchas personas que pidieron créditos y todos piden el crédito al mismo tiempo. O bien, el dinero que yo estoy administrando de los clientes, todos requieren su dinero al mismo tiempo. Eso me va a generar un problema, porque si yo tengo todos al mismo vencimiento o los tengo todos concentrados, pues voy a tener un problema de liquidez, que es el siguiente, ¿no? Y pues sí puede haber un problema o riesgo de país. ¿Cuáles serían mis factores de riesgo en un riesgo de crédito? O sea, ¿qué es lo que podría provocar que alguien no pueda pagar un préstamo? Pues algo sencillo, ¿qué es lo que podría hacer que alguien no pueda pagar un crédito? Jóvenes, ¿qué es lo que podría pasar o que ha pasado que podría ser que no, por el que no se pudiera pagar el crédito? Pues simplemente no tener liquidez, ¿no? No tener dinero. ¿Y por qué podría ser que no tuvieras dinero? Por despido. Por despido, exacto. Entonces hay un riesgo o un factor de riesgo. Estos factores de riesgo son los que medimos. Estos son la razón de los tipos de riesgo. Estos son los que nosotros medimos, los factores de riesgo. Cuando yo hablo del riesgo de crédito, digo, ajá, alguien no me puede pagar. ¿Y cómo modelo eso? ¿Cómo lo mido? Pues entonces tengo que ubicar quiénes son los factores que determinan el riesgo de crédito. Y estos son algunos de esos factores, ¿no? Pues que haya desempleo. El INEGI calcula tasas de desempleo, sí. Entonces, ¿podría utilizar esas tasas de desempleo? Sí, para medir el riesgo de desempleo, el factor de riesgo de desempleo, sí. Recuperación. Si el crédito es por una casa, la recuperación puede ser fácil, pero si el crédito es por un celular, la recuperación puede ser muy difícil, ¿no? Que haya como garantías, hayamos puesto a terceros, o que haya una catástrofe natural y entonces ya no se pueda cumplir con el pago.
o otras variables que no están bajo nuestro control, que son las macroeconómicas. Entonces, si yo estoy en el riesgo de crédito, mi objetivo, pues, sería conocer la distribución de pérdidas del riesgo, de este riesgo de crédito, y calcular las medidas de riesgo. Entonces, hay un cálculo en el riesgo de crédito, que es calcular la pérdida esperada. Y esta pérdida esperada va a tener varios componentes. Va a tener estos componentes. Va a tener la probabilidad de incumplimiento, que es una frecuencia, la exposición al incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento, que estas dos cosas son severidad, la combinación de estas dos son severidad, y la pérdida esperada es el producto de todas estas cosas. Solo va a ser válido si no hay correlación entre estos tres elementos. ¿Cómo calculo la tasa o la probabilidad de incumplimiento? Pues tendría que tener un contador, porque es una frecuencia de todas las personas que no cumplen respecto a total de la cartera expuesta. ¿Quiénes son estos? Pues yo tendría que tasarlos, ¿no? O identificarlos, es decir, es 1 si cumple y 0 si no cumple. ¿Cómo calcularía la exposición al incumplimiento? Normalmente es constante y es igual al precio, el préstamo inicial, ¿sí? O sea, no lo voy a capitalizar, sino mi exposición de incumplimiento la voy a considerar como el monto que puse en riesgo al inicio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo calcular la pérdida dado el incumplimiento? O sea, ya que sé que no me pagaron, o sea, que no me van a pagar, ¿cuál es la pérdida? Bueno, es 1 menos RR. RR, ¿qué es? Es la recuperación. Es decir, el complemento de lo que puedo recuperar es lo que no puedo recuperar, es decir, lo que está siendo dado por incumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo esta tasa? Esta tasa, porque RR es una tasa. Bueno, pues lo que voy a hacer es, tengo una serie de categorías de deuda y tengo los montos que he recuperado para cada una de esas categorías de deuda. Entonces sé cuántos incumplimientos hay y los puedo calcular una probabilidad o un monto de pérdida promedio. Ahora, fíjense, esto, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, esta es una tasa de recuperación de Estados Unidos. Aquí hay distintos tipos de deuda, ¿no? Deuda bancaria, bonos del sector garantizados, bonos sin garantía, bonos subordinados y esta es la tasa de recuperación de préstamos bancarios contra bonos del 82 al 2005. Y aquí tengo distintos percentiles. Aquí tengo incluso en momentos en donde la economía se encontraba en recesión o la economía estaba en un momento de expansión y el total, si considero la mezcla de las dos cosas. ¿De acuerdo? Estas tasas les van a servir para el ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo clasificar el crédito? Bueno, fíjense que hay una calificación y esta calificación la da una calificadora aprobada, que es Moody's, ¿no? Esto está en esta página que está puesta aquí. Bueno,
¿qué es lo que se califica o se mide de riesgo? ¿Quién será triple A? ¿Quién será triple A? ¿Será un riesgo bueno o será un riesgo malo? Bueno, Es un riesgo bueno. Y conforme voy avanzando en las letras, pues quiere decir que el prestamista, el que pidió el préstamo, no va a ser posible, perdón, el prestamista es el que dio el préstamo. El que tiene la deuda, el deudor, puede ser que no me pague, ¿no? Cada vez, conforme avanzo en la letra, tengo una probabilidad más alta de incumplimiento. A nosotros lo que nos interesa es saber cómo pueden ir pasando el riesgo de crédito de un lugar a otro. Entonces hay una matriz de transición. Esta es el rating inicial o la calificación inicial, y esto es al final de cada año. Entonces, esta es la probabilidad de transitar de la A y quedarte en la de la triple A y quedarte en la triple A. La probabilidad es muy alta, pero fíjense que si estoy en la triple C, la probabilidad de pasar a la triple A es muy pequeñita. Y la probabilidad de quedar en default, ¿qué es el default? ¿Qué es el default? Pues ya completamente incumplimiento, ¿no? No me puede pagar. ¿De acuerdo? ¿Se puede leer bien esta matriz? Ok, y entonces, ¿cuál es mi probabilidad de incumplimiento? Después de varios años. Aquí la probabilidad es al final del año. Pero si yo quiero verlo después de varios años, fíjense cómo es la probabilidad de default. De default es incumplimiento. Entonces, la triple A lo largo del tiempo puede ser que caiga en probabilidad de default, pero con una probabilidad muy pequeñita. Y versus la triple C, caer en default es mucho más alta. ¿Sí está clara la tabla de probabilidades? ¿La lectura de esta tabla está clara? sí. Ok, y aquí en esta presentación les agregué varias medidas que con la definición en inglés para no quedarnos con una traducción equivocada, son las mismas medidas que ya revisamos y con una explicación en inglés para que no haya confusión. ¿De acuerdo? Yo con esto concluyo el curso. Sus ayudantes deberán ver con ustedes el riesgo de operacional. Entonces, este material se los voy a mandar hoy para que lo lean, para que lo revisen. Y quiero pedirles, y bueno, y les voy a mandar el ejercicio, la tarea examen por equipo. Son 2 ejercicios, ya les comenté, uno es un cuestionario todavía más chiquito de reservas y el otro es este que tiene que ver con riesgos financieros. Podemos hacer 2 cosas. Una, revisen el material, por favor, el que les voy a subir, que es esta presentación. Ven con sus ayudantes jueves y viernes riesgo operativo. El domingo les mando los 2 ejercicios, las 2 tareas exámenes. Y necesito que si el lunes en la hora de clase, o ver, mando esto el domingo en la mañana o en el día, lo leen, lo revisan y si hubiera dudas, necesito que
una sola voz del grupo mande un correo y pida reunirnos brevemente el lunes para aclarar dudas de esta parte de riesgo financiero. ¿De acuerdo? Si no recibo ningún correo de una persona por todo el grupo para aclarar dudas del cuestionario de riesgos financieros, quiere decir que lo pudieron resolver ustedes solos. ¿De acuerdo? Me lo entregarían entonces esos 2 cuestionarios el martes, a más tardar el martes a las 7 de la mañana para que yo tenga oportunidad de revisarlos y podamos ver calificaciones el viernes después de sus presentaciones. ¿De acuerdo? Sí, Profesora, Pues, ¿cree que pueda dejarlo el sábado para entregarlo el martes para tener un poquito más de tiempo? Es que como ya son finales de semestre, nos están dejando muchas tareas, entonces, para poderle dedicar buen tiempo. Bueno, no yo sé se si los lo puedo sé. dejar, pero entonces ya no habría dudas. Si me pides más tiempo, es que ustedes van a tener más tiempo para discutir entre los equipos y ya no habría más dudas. ¿De acuerdo? Pues no sé en esta parte qué opinan mis compañeros. Si no, pues que lo Está suban el bien, está domingo. bien. A ver, si tienen más tiempo, si tienen más tiempo para revisarlo, es decir, se los mando el sábado en la mañana, entonces les voy a pedir que el domingo en la mañana una voz cantante del grupo mande un correo si van a requerir que el lunes tengamos una revisión o no de dudas, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Sí, está bien. entonces lo subiría el sábado y el Y el domingo le domingo en la mandamos dudas. mañana, en el día, pues no en la madrugada ni en la noche, porque no voy a ver el correo, lo voy a ver en la mañana. Ok. Una voz cantante del grupo me mandará correo y me dirá, si tenemos duda, profa, para vernos el lunes a las 7 y revisamos dudas. Ok, muchas gracias, profesora. ¿De acuerdo todos? Hoy les subo entonces el material. Sí, sí, me muchas parece. gracias. Gracias a ustedes. Que estén Muchas bien. gracias. Bye. Bye. Gracias, Profesora, Samuel.